Hola, mi nombre es Gabriel Torres de la Universidad Fermín Toro, cursante de base de datos avanzadas, y le voy a mostrar mi presentación de base de datos, en este caso de los sistemas gestores de estos. Primero, estos se definen como el conjunto de programas que permiten almacenar, modificar y extraer la información de una base de datos. Se caracteriza por que el método de almacenamiento y el programa que gestiona las bases de datos son independientes del programa desde donde se realizan las consultas. Es decir, que son independientes del programa, como el lenguaje, por ejemplo, C++, Python, etc. Permiten consultas complejas cuya resolución está optimizada mediante los lenguajes formales. Otra vez se refiere a los lenguajes de programación. Y el almacenamiento de los datos se hace de una manera eficiente y oculta para el usuario. Aquí podemos ver diferentes tipos de bases de datos y cómo interactúan. Vemos la base de datos, se interactúa con los diferentes tipos de gestores, en este caso Access, MySQL, Oracle, y estos van directamente al usuario. Los diferentes tipos de base de datos, existen diferentes maneras de ordenar la información y no todas son perfectas. Hay que elegir la más adecuada a nuestras necesidades para el momento. Aquí yo les voy a nombrar de los siguientes tipos. Tenemos las jerárquicas, transaccionales, en red y relacionales. Las jerárquicas construyen una estructura de jerarquía con los datos que permite una estructura muy estable. Las transaccionales están diseñadas para el envío y recepción de grandes tamaños de información a una gran velocidad. Su único fin es la recepción y envío de información. Las de red son bases de datos que derivan de las jerárquicas, pero mejoran la gestión de datos redundantes, manteniendo un rendimiento en consulta de datos. Y las relacionales son las más utilizadas en aplicaciones reales. La información que almacena siempre haciendo referencia a otra, lo cual facilita la gestión. En este modelo, el lugar y la forma donde se guarde es secundario. Ahora pasaremos a los siguientes gestores de base de datos, los cuales son los más utilizados. Tenemos como primero Oracle Database. Es un gestor de base de datos desarrollado por Oracle Corporation, que se considera uno de los gestores de base de datos más completos hasta la fecha. Y es la que lidera en el mercado. Se caracteriza por una instalación de nuevos componentes de software, interacción con el administrador del sistema, garantiza seguridad del sistema, realiza monitorización continua, crea respaldos y previene riesgos. Aquí tenemos el logotipo de la empresa Oracle Database Management. La siguiente es MySQL. Es un sistema de base de datos relacionales multihilo y multiusuario. Está desarrollada por código libre con licencia dual. Se caracteriza por puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico, soporta transacciones, soporta procedimientos almacenados, permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y los terminales. Este es el logo de MySQL, como ya se dijo, que es creado en código abierto. SQL Server deriva de MySQL, solo que está desarrollado por Microsoft y es solo disponible para sistemas operativos Windows. Se caracteriza por puede ser configurado para utilizar varias instancias, soporta transacciones, prácticamente es lo mismo que es el mismo que MySQL, solo que diseñado para Windows, nada más. Obviamente, como es para Windows, la forma en cómo se crean las bases de datos es más fácil. Este es el logo de MySQL Server. Y por último tenemos Access, que es del paquete que viene dentro del paquete Office. Access es un gestor de bases de datos utilizados que utiliza los conceptos de base de datos relacionales y pueden manejarse por medio de consultas e informes. Está adaptado para recopilar información, recopilar datos,
mediante hojas de cálculo de Excel o muy parecidos a Excel. Permite recopilar información relativa a un asunto o propósito particular. Se caracteriza por los usuarios pueden crear tablas, consultas, formularios, etc. Tiene la opción de importar y exportar los datos a muchos formatos, incluidos Excel, Outlook, ASCII, SQL Server, Oracle, es decir, tanto a otros formatos o otros manejadores de base de datos, como ya vemos aquí, que es un SQL Server, Oracle o DBC, entre otros. Ofrece consultas parametrizadas y está basada en un servidor de archivos, a diferencia de los sistemas de administración de base de datos relacionales cliente-servidor. Bueno, este es el logo de Access, como ya se dijo, que viene dentro del paquete Office de Microsoft. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.